Bueno, buenas tardes chicas y chicos. En este video vamos a ver los circuitos integrados que se comportan como circuitos monoestables. Para eso tengo que entender qué es un circuito monoestable. Un circuito monoestable es un dispositivo que solo tiene un único estado, justamente el estable, el cual va a durar hasta que se produzca un evento. En este circuito que vemos acá, el circuito monoestable simple, este es el más simple de los circuitos, pero es la base de cómo funcionan todos los monoestables. Fíjense que si yo genero un impulso de disparo en una patita de esta compuerta NOR, voy a generar a la salida que pase de 1 a 0. ¿Por qué a 0? Porque la salida se encuentra negada. Si yo provoco un impulso en una compuerta NOR, lo que voy a lograr es que la salida cambie de estado de 1 a 0. ¿Qué pasa inmediatamente cuando la salida de esta compuerta marca un 0? El capacitor se descarga provocando que T1 pase a 0 y luego con una fuente de alimentación y una resistencia voy a conectar este capacitor a este nodo, así provoco que el capacitor se vuelva a cargar en un cierto tiempo. Que ese tiempo, hasta que se vuelva a cargar, lo voy a llamar TW para usarlo más adelante. Una vez que se cargó, voy a tener un 1 a la entrada de G2 y al estar negado voy a tener a la salida un 0, lo que va a provocar que este 0 viaje hasta la entrada de la compuerta NOR. Como ya no tengo este impulso, también va a ser un 0 y el estado del monoestable vuelve otra vez a estable. Por lo tanto, puedo decir que el circuito se mantiene inestable durante este TW. Que este TW yo puedo variarlo con el valor de la resistencia y el valor del capacitor. Así funcionan todos los circuitos monoestables. Esta es la base de todos. Puedo tener más elementos o menos no, porque este es el más básico de todos, pero puedo tener más elementos, pero todos funcionan con un impulso de disparo que lo voy a ejecutar a través de un trigger. Bien, dentro de los circuitos monoestables tenemos los no redisparables y los redisparables. Un circuito monoestable no redisparable quiere decir que si yo estoy ejecutando un disparo, lo que provoco es una inestabilidad en un cierto tiempo como lo que vimos anteriormente. Provoco un disparo, provoco una inestabilidad en el sistema, el cual dura TW. Y el no redisparable tiene la característica de que si yo llego a ejecutar otro disparo dentro de este tiempo TW, lo va a ignorar totalmente. ¿Sí? Como pusimos acá, el monoestable ignora estos impulsos. Si yo el impulso de nuevo lo genero dentro del TW que se está ejecutando, de esta inestabilidad, este impulso va a ser totalmente ignorado. Va a ser lo mismo si está o no está. Lo mismo que este impulso acá, porque está ocurriendo en el instante en el que el monoestable se encuentra inestable. En cambio, los monoestables redisparables, yo ejecutando un disparo, se va a provocar la inestabilidad, pero fíjense que si yo ejecuto un disparo dentro de esa misma inestabilidad, lo que voy a lograr es que el impulso de salida TW va a ser el doble, en este caso porque tengo dos disparos, si tendría tres sería el triple, de lo que duraría un tiempo solo TW. Bien, acá podemos ver el monoestable no redisparable 74121, el cual, entre paréntesis, voy a tener los valores de los pines. Acá tengo la salida en el pin 1, pin 3, pin 4, pin 5, 9, 10 y 11. Lo tenemos todos en la entrada del circuito integrado, en el cual vemos que acá tenemos una compuerta OR con las entradas negadas. Acá también tengo la compuerta OR con las entradas negadas 3 y 4 conectados a una compuerta AND, en este caso la compuerta AND, con conectadas las 3, 4 y 5, la salida de 3 y 4 con la entrada de 5, conectadas a una compuerta AND con un simbolito muy particular,
que es el simbolito de la histéresis. Ese simbolito de la histéresis es lo que me implica que si me llega algún ruido o distorsión de la señal, esto lo va a poder amortiguar y bueno, disminuir esa distorsión que me puede provocar en vez de una lectura de un 0, un 1 o viceversa, en vez de una lectura de un 1, un 0. Con este simbolito de esta comportante, lo que estoy evitando es esa distorsión de señal. Bien, y fíjense acá tengo la R interior del circuito integrado y los valores de resistencia exterior y capacitor exterior que yo podría conectar al circuito como lo habíamos conectado en esta diapositiva de acá. Dándole valores a esa resistencia y a ese capacitor, voy a lograr achicar o agrandar ese valor de tiempo TW. Bien, fíjense que en este monoestable no redisparable tenemos una fórmula, que cada circuito integrado va a tener su propia fórmula que la puedo sacar de las hojas de datos o del datasheet, donde me dice que ese TW o tiempo de anchura, de impulso de anchura, va a ser igual a 0,7 por la resistencia que yo le conecte por el capacitor que también le conecte. Si yo no le conecto ninguna resistencia y ningún capacitor, la resistencia que va a tomar es la interna, que sería este primer caso de acá. La resistencia interna de ese circuito integrado, que en este caso, en este circuito integrado en particular, tiene un valor de 2 kΩ. Si vale 2 kΩ, el tiempo va a ser de 30 nanosegundos entre que se encuentra inestable y vuelve a su estabilidad. Ahora, si yo le conecto un capacitor y no le conecto ninguna resistencia, la fórmula va a ser esta misma, que es 0,7 por la resistencia, que sigue tomando la interna de 2 kΩ por el capacitor exterior que le conecte yo. Según el valor que le conecte, voy a tener el nivel de tiempo que lo puedo ajustar. Fíjense que dice que lo puedo ajustar de 30 nanosegundos hasta 28 segundos, que es bastante. Puedo jugar con estos valores de resistencia y capacitores para lograr el efecto que yo deseo. Y por último, el tercer caso sería si yo conecto tanto la resistencia como el capacitor. De esta manera. Y ahí sí ya utilizo la fórmula completa, donde el valor de R va a ser el valor de R que yo le estoy dando a la entrada del circuito integrado. Bien, ahora pasamos al monoestable pero redisparable. En este caso es el código siguiente, este era el 74121, acá tenemos el 74122. Donde tenemos más o menos una conexión parecida, pero en esta AND lo que voy a tener es la salida de la compuerta 1 a 2 de esta NOR con la entrada B1 y B2 todas a una compuerta AND y a un botón clear donde si llega el pulso acá va a borrar inmediatamente todo lo que se encuentra en el circuito integrado. La fórmula de este monoestable redisparable, fíjense que varía respecto del anterior. Recuerden que esta fórmula la tiene cada uno de los monoestables, tiene una en su particularidad que la van a encontrar en el datasheet o en la hoja de datos cuando compren ese circuito integrado. Recuerden que la diferencia de estos dos monoestables no es ni más ni menos que uno, si le aplico un disparo durante el TW, no lo va a afectar en nada, que ignoraban estos pulsos de disparo. En cambio, el redisparable aumentaba su tiempo TW al doble o al triple según la cantidad de disparos que ejecute durante el TW de la salida. Y con eso terminaríamos por el momento con los monoestables redisparables y no redisparables. Luego en el siguiente video vamos a ver un monoestable muy conocido que es el monoestable 555, que tiene un comportamiento muy parecido, pero un circuito interno un poquito más complejo que este que vimos acá, que es bastante simple. Y bueno, con eso terminamos el tema del día de hoy. Muchas gracias por su atención y lo seguimos en los siguientes videos.